bendiga, hermanos y amigos que nos han mirado en los anteriores videos. Y damos gracias por su cooperación y damos gracias porque ustedes nos están mirando y sabemos que Dios está tocando las vidas, tocando los corazones. Por eso queremos venir nuevamente con otro tema. Y realmente un tema que atañe de toda la fe de Jesucristo. Todos podemos ver cómo se desarrolla, cómo se debe desarrollar el Evangelio en nuestras vidas. Y podemos decir que el Evangelio, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y quiero afirmar eso, al poder de Dios. El Evangelio es poderoso. El Evangelio trae salvación a aquel que cree, por supuesto. Pero ¿de qué forma trae salvación? ¿De una forma incompleta o una forma integral? La salvación es integral. A medida que vayamos transcurriendo el mensaje, nos vamos a ir dando cuenta de lo que estamos hablando. Pero tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es irrefutable. La palabra de Dios es inerrable, no erra. Por eso nosotros los cristianos creemos en la palabra de Dios totalmente trazada. No solamente la creemos, sino que debemos vivirla. Y vamos a ir al pasaje que nos corresponde en esta noche, por eso queremos decirle buenas noches, que está en Isaías capítulo 58, versículos 10 y 12. 10 y 12. Si alguno quiere agregar el versículo 11, es lícito también, porque hoy Dios va a plantear demandas, pero también nos va a dar promesas si nosotros cumplimos la demanda, vivimos la palabra de Dios, más vale decir, para cumplir las demandas. La palabra de Dios dice que los que le aman, si me aman, dice el Señor, cumplen mis mandamientos. Si me aman, no solamente escuchan la palabra, no solamente estudian la palabra, no solamente meditan profundamente la palabra, sino que el que le ama cumple mis mandamientos. O sea, vive mi palabra. Eso debe ser así. El que le ama debe cumplir la palabra. O sea, si yo leo la palabra, si yo leo para cumplir o creo que el pan nuestro de cada día, que es la palabra de Dios, solamente la leo y lo dejo de costado y no permito que Dios me perfeccione día a día y yo pueda integralmente comprender cuál es el plan de Dios para mi vida, porque muchos dicen, Dios tiene un plan maravilloso. ¿Pero cuál es el plan maravilloso? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuál es el propósito? Entonces nosotros no podemos quedarnos con los títulos, sino que realmente debemos entender para qué Dios nos ha llamado. Ahora, hay algo profundo, pero hay algo profundo. ¿Por qué muchas veces no se puede vivir integralmente el Evangelio? Muchas veces se lo vive parcialmente y decimos que vivimos la palabra. Ahora, primeramente vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús y vamos a permitir que el Espíritu Santo dé luz a nuestros rostros, dé luz a nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios en Isaías 58, capítulo 58, versículo 10 y 12, dice, si das tu pan al hambriento y sacías al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora, esta es la demanda, pero vamos a leer la promesa, algunas de las promesas, dice. Y los tuyos, dice el Señor, si haces esto, o sea, si cumples las demandas, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillo y restaurador de viviendas en ruina. Amén a la palabra de Dios. Esto es las promesas que Dios puede hacer con una persona y una iglesia que realmente está preparada y que se desarrolla no solamente el poder del Espíritu Santo, sino que en ese desarrollo que tiene, en el poder del Espíritu Santo, da respuesta a todas las necesidades humanas. Ahora, ¿hay respuestas en la palabra de Dios
a todas las necesidades humanas? Por supuesto que sí. Y Dios quiere en la salvación que entendamos que la salvación es integral. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente para que tengamos vida espiritual, agradecemos a Dios de habernos sacado de estar muertos espiritualmente y nos ha dado vida. Y no solamente una vida, sino que esa vida la vamos a desarrollar en abundancia. Entonces, hay respuesta en la palabra de Dios, están todas las respuestas en la palabra de Dios para las situaciones, para los planteos humanos, por supuesto que sí. Ahora, si nosotros leemos 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, ¿qué es lo que debe ser guardado irreprensible? ¿Qué es lo que debe estar preparado para la venida del Señor? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. O sea, la salvación es integral. Y si es integral, nosotros debemos vivir esa integralidad. Entonces, la pregunta sería, ¿nosotros vivimos la palabra? Nosotros decimos creer a la palabra, y está bien. Nosotros decimos meditar a la palabra, y está bien. Nosotros decimos, instruirnos en la palabra, y está bien. Pero la pregunta es, ¿vivimos la palabra? ¿Amamos a Dios de tal manera que lo vivimos todo? Y vivir la palabra es permitir que el Espíritu Santo actúe de tal forma en nuestra vida que podamos permitir que Él nos perfeccione día a día. Que primeramente podamos tener un nuevo nacimiento e inmediatamente pasar a la segunda obra de gracia, que es la entera santificación, la llenura del Espíritu Santo, y vivir en plenitud del Evangelio. Porque dijo, y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en su integralidad. Nosotros no podemos dar nada de lo que no poseemos. ¿Me entiende, hermano? Si usted no tiene algo, no lo puede dar. Si usted no tiene paz, ¿cómo va a dar paz? Por eso primero, los que nosotros creemos, tenemos que ser sanados integralmente, o sea, en cuerpo, alma y espíritu, para que nuestro cuerpo, alma y espíritu, valga la redundancia, esté integralmente en Dios, para poder participar del rapto, para poder participar de la bendición que viene, o sea, de la promesa que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es la demanda? La demanda es, si nosotros permitimos escuchar esta palabra, esta palabra era para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pretendía que haciendo acciones religiosas, Dios tenía la obligación de respaldarlos. Y no es así. O sea, el Señor dijo, ya no quiero que me hagan ofrendas o a sacrificios rituales, sino que se ofrezcan a ustedes a mí. Yo quiero que me teman, dice el principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Dios, es la reverencia. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que entender que la demanda, ¿cuál es? La demanda está ahí en el versículo 10, dice, si das tu pan al hambriento y sacías al alma afligida, o sea, esa es la demanda. Si das tu pan al hambriento y sacías al alma afligida, entonces, ¿qué tenemos para saciar? La pregunta es, ¿qué tenemos para saciar? ¿La palabra de Dios ha hecho un efecto integral en nuestra vida? ¿Está preparada nuestra vida? ¿Creemos lo que dice la palabra? ¿Vivimos la palabra? ¿Para qué? Para dar el pan al hambriento y saciar al alma afligida. Está hablando de dos acciones, no está hablando de lo material. No, está hablando del hambre espiritual y está hablando de que las almas afligidas deben saciarse. La otra vez, esto lo compartíamos hoy en la iglesia, en el debate, y decíamos que el Señor Jesucristo comenzó en el poder del Espíritu Santo su ministerio y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad
a los que están afligidos por el diablo, a los que están en cárceles espirituales, dar vista a los ciegos. Es una integralidad. No es como muchas veces se predica y dice, ven a buscar tu milagro. Como si Dios estuviera obligado a hacer un milagro por nosotros. Lo correcto sería, ven a buscar la paz y el amor que Dios tiene para ti. O como muchas veces dicen, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Quiero explicártelo. Que vivas vida y vida en abundancia. Pero tienes que saciar de pan al hambriento y saciar a las almas afligidas. Y luego dice que si nosotros nos disponemos a hacer eso, si somos una iglesia en el poder del Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo está sobre nuestra vida, que somos llenos del Espíritu Santo, nos hemos preparado, hemos permitido que desde la plataforma de santidad Dios nos perfeccione, Dios nos haga no solamente sus hijos, sino personas idóneas para poder satisfacer las necesidades de la humanidad.